¿A ustedes les ha pasado que más de alguna vez se desconecta y pues viven en su imaginación? Que cuando retornan a la realidad es como se sienten decepcionados y decir, vivo aquí. ¿Qué sucede? Es como que si tu vida real fuera tipo la interrupción de tu vida imaginaria. Es como que si tu vida real fuera algo que no es real, que no vives ahí, que vives solo en tu imaginación. Pues sí, yo era ese tipo de personas. Pues como siempre lo he dicho, creciendo con un pasado muy duro, pues me creé en mi mente, en mi imaginación. Tengo una muy buena imaginación. Un mundo real, un mundo bello, un mundo pues que todo era perfecto. Les quiero contar parte de esa imaginación de que yo pues me creí. Allá por los 2000 salió tipo una serie de televisión que se llamaba The O.C., que si muchos la vieron, pues de un tipo que era pobre y contratado por una familia rica, y la historia gira en torno a ese tipo de cosas. Me creí esa historia y me la creé en mi mente. Creé ese personaje de Jonathan siendo el que una familia rica lo iba a aceptar tal y como era, que por casualidades de la vida pues lo iba a adoptar y que iban a vivir, iba a tener dinero, iba a tener amor, iba a tener comprensión, cosas que en la vida real pues nunca tuve. Y comencé a pensar de que iba a encontrar el amor de mi vida, de que iba a tener esas historias, de que íbamos a romper, de que íbamos a regresar y que todo iba a ser perfecto y que todo iba a estar muy bien. Vivía alejado de mi realidad, que cuando volvía a la realidad era como, me toca regresar, tengo que volver, estoy aquí. Y no tenía amor, no tenía dinero, no tenía novia, todo muy diferente. Para mí la fantasía y mi imaginación eran como mi droga, era el lugar de escape, era mi lugar seguro. Incluso muchas veces me imaginaba de que podía pues conquistar a la chica más bonita del salón o a la chica más bonita que yo podía encontrar donde me encontrara. Incluso en los buses encontraba chicas que me gustaban y decía, tengo que poder hablarles, voy a llegar con confianza y les voy a hablar, y me perdía, que muchas veces me pasaba de la parada de buses y me tocaba regresarme a pie porque llevaba solo para un bus y vivía desconectado de mi realidad, que cuando llegaba era, bueno, hay que volver. Era mi lugar de escape, mi lugar seguro, mi contraparte de lo que yo no tenía en mi vida real. Hasta un cierto punto pues me funcionaba porque me ayudaba a evadir problemas, me ayudaba pues a vivir en esa fantasía y a estar ahí, a evitar los problemas, porque eran cosas que a mí no me gustaban, eran cosas pues como siempre le he dicho, que siempre huía de los problemas. Y huir pues era entrar en esa fantasía, en mi imaginación, e imaginarme cosas que me podían pasar, todas las cosas que siempre deseaba, todas las cosas que siempre quería. ¿Comprendes de que es algo pasivo? Es algo que de verdad pues te destruye poco a poco, porque en mi mundo perfecto imaginario pues yo era tipo siempre superhéroe, yo era siempre la persona que ganaba, yo era siempre que se quedaba con la chica que le gustaba. ¿Y para qué regresar a mi realidad donde no tenía nada que eso, si podía crearme un mundo? Y créanme que fue real muchas veces, pues yo me imaginaba mundos y me perdía estando en reuniones, estando con amigos, pues yo me perdía en mi imaginación, me desconectaba del presente y entraba en esta imaginación. Incluso hacía diálogos, incluso pues dialogaba con las otras personas que yo me imaginaba, y que llevaba rosas, que era el superhéroe, que salvaba al mundo, que pues era muy amado y agradado por todos en esa realidad ficticia. Dejé pasar muchas oportunidades en la vida real. Dejé pasar incluso personas de que chicas bonitas, que de verdad, o chicas que a mí me gustaban, que dejé pasar las oportunidades de ellas porque yo creía de que eran que no, y que no les gustaba, y que pues en mi mundo perfecto era así, que dejé pasar esa oportunidad y distorsionaba que era real y que no, y fue muy difícil poder salir de eso. Comencé a cuestionarme que si era verdad donde yo vivía. En este mundo imaginario incluso te sientes solo, te sientes muchas veces solo, porque nadie puede entrar ahí en tu mundo imaginario y te sientes solo. Cuando a veces las cosas no iban bien en el mundo imaginario, pues me paraba y miraba mi realidad y vivía, pero luego volvía de nuevo a imaginarlo, tratando de resolver ese problema, pero al final es que estás solo y que te sientes solo. Te sientes solo porque tú has decidido así, porque tú has tomado esa elección, nadie más te la impuso. Era mi vía de escape, era mi droga,
Quería algo que yo no tenía. Cuando de verdad decidí despertar, cuando de verdad decidí pues enfrentar mi realidad, fue muy dura. Lo que me ayudó fue el hecho de ir a terapia. Y no quiere decir terapia cuando era joven, ¿no? Hace un año, más o menos, un año y medio. Conversar de esto, porque incluso cuando en mi vida actual, presente, antes de ir a terapia, siempre me imaginaba cosas que yo hacía, incluso en Europa, cómo me iba a vestir, cómo me iba a mover, cuáles eran las situaciones, de las chicas bonitas que iba a conocer. Y vivía en ese mundo imaginario, tratando de escapar siempre de la realidad, pero el despertar para mí fue muy duro, porque te enfrentas a una realidad que no tienes nada de eso. Me ayudó mucho el hecho de ir a terapia. En terapia pues ayudé a descubrir el mindfulness y descubrí esta técnica de 5 cosas usando mis sentidos, 5 cosas que podía ver, 5 cosas que podía oír, 5 cosas que podía tocar. Porque cuando trataba de dejarme de guiar por mi mente, por mi imaginación, yo muchas veces comenzaba a perderme. Esta técnica de mindfulness me ayudó pues a concentrarme más en mi presente, a ver las 5 cosas que podía ver, a las que podía oír, las que podía tocar, incluso cuando podía hablar, las cosas que podía oler. Para mí fue algo duro, pero a la vez increíble de poder descubrir este tipo de técnicas que me hicieron pues entrar de nuevo en mi presente y de enfrentarlo de una vez por todas. Comencé gracias a la terapia, a comprender. En mi imaginación yo necesitaba una familia que me diera amor, seguridad, dinero, algo que yo no tenía en el presente. Pero, ¿qué me impedía a mí poder crearme eso en el presente? ¿Acaso no era capaz? ¿Acaso pues no me sentía suficiente? Cuando comprendí esto, comencé a darme amor propio, a aumentar mi autoestima, a darme respeto, a darme amor, a darme seguridad, a darme paz. Porque como siempre lo he dicho, todo comienza contigo mismo. En lugar de soñar de ser rico y que tenía muchas cosas, pues comencé a construirlo. Sí, es difícil. Te haces un presupuesto, trabajas horas extras si así deseas, o incluso comienzas a emprender en tu propio negocio, que nadie te impide ser esa persona de tu imaginación. Comencé a aceptar que mi vida sí no era perfecta, pero sí era una vida que yo podía cambiar, que sí yo podía obtener. Y quiero contarles que al final sí tuve, digamos, esa familia que te daba amor, que te daba comprensión, te adoptaron, no de la forma que yo pensaba. Les cuento pues algo personal, y que cuando yo conocí a mi esposa, pues su familia era muy unida, siempre existía la comunicación, siempre existía la comprensión y el amor. Comencé a pensar, bueno, esto lo descubrí hasta hace poco, de que al final sí pude obtener esa familia que yo me imaginaba. Pues me casé con ella y fue pues, ellos me adoptaron, no legalmente, pero sí me hicieron formar parte de ese círculo, parte de esa familia en el cual pues sí te dan el respeto, te dan el amor, te dan la comprensión, te ayudan, sientes el apoyo, sientes esa ayuda. Al final fue como, sí, pude lograr en mi presente, en mi vida real, en el ahora, en el yo, tener esa vida que siempre me imaginé, tener esa vida de que siempre soñé, tener esa familia de que pues daba amor, comprensión, ternura y que no te juzgaba. Eso fue para mí algo increíble y algo que de verdad aprecio mucho y vivo por ello, vivo en ese presente, vivo pues ahora no perdiendo las oportunidades que muchas veces en el pasado dejé pasar. ¿Te ayuda el hecho de ser presente, de estar siempre en el mismo lugar, de estar siempre, dejar de pasar las oportunidades, dejar de vivir, despertar de esa realidad? Créame que no vale la pena el hecho de poder crear una ficción, porque vives dentro de esa ficción, vives dentro de esa imaginación que te desconectas de la realidad. Cuando entras de nuevo es muy difícil. No digo que será imposible, es muy difícil. Con mi buena imaginación todavía pues intento crear historias que pues me hagan muchas veces olvidar problemas, o muchas veces olvidar mi pasado, o muchas veces incluso cómo conversar con mi esposa. Me doy cuenta de que entro de nuevo o me dan ganas de entrar de nuevo en esa espiral, en esas excusas. Ocupo las técnicas que he aprendido, veo las cosas presentes que he logrado y vivo en ello y me reengancho de nuevo en el presente. No me dejo guiar esta vez por mi imaginación. Es difícil, pero créanme que vale la pena. Créanme que con persistencia puedes lograr muchas cosas. Y soy muy persistente. Porque al final todo se trata de ser honesto contigo mismo. Por acá les dejo este otro video, espero que sea de su agrado. ¡Nos vemos!